Bueno, primero grabar y compartir pantalla. Bueno, al final la cuestión es que no encontré mi artefacto, así que no hay nada peor que te muevan las cosas. Pero bueno, mi desorden es mi orden. En fin, whatever. Ya. Ok, hoy día nuestra clase, como les digo, tiene conceptos bien interesantes y vamos a tratar de llevarlo adelante lo mejor posible. Ya, de hecho, hay algunas cosas de las que yo mismo quizá no me acuerdo así como de memoria. Sé perfectamente bien cómo trabajarlos, obviamente, pero el tema más importante quizá aquí es la discusión. Precisamente por eso estructuré una diapo como un poco distinta de la que me habían propuesto. Y bueno, el objetivo es ver si es que aprendemos, pues, y de alguna manera ojalá que les fascine. Aquí estamos bien, estoy bien. Uy, muchas personas me preguntaron cómo están. En general bien, pero como les digo, no, pero todo se puede suplir. Mira, no encontré el artefacto que quería, pero encontré uno que lo puede suplir más o menos. De hecho, sí, creo que ayuda. Más o menos. A ver. No, sí, creo que puede ayudar. Voy a intentarlo. Pero de todas maneras es sencillo, si era porque en una de esas funcionaba acá y era lo pintoresco de mostrarlo también dentro de la misma clase. Y si no, tengo un posible experimento en donde algo puede salir mal, así que eso también va a motivar algo más. No, escobas hoy día no. Hoy día nos metemos un poquito más con cuántica. Así que vamos para allá. Pues. Bueno, lo último que voy a hacer a las personas que hayan llegado, en verdad, ya, que estén aquí, les comparto el link de Peerdeck. ¿Cuántas personas hay adentro? Bueno, lo voy a ocupar harto, en verdad. Hoy día, por lo menos, tenemos hartas actividades en donde poder compartir. Así que voy a tratar de reenfocarme, porque ya me dieron como un poco de acceso a modificar y un poquito más de libertad en términos de lo que podemos hacer en la clase y cambiar las diapos. Para no quedar tan, no sé, como tan vacío quizá dentro de todas las discusiones que podemos tener o de las diapos que puedan compartirse. ¿Ya? Bueno, cátedra 4 oficialmente, en realidad es la cátedra 5, comillas, pero no quise contar el laboratorio, entonces le puse 4 por una cuestión, no sé, de respeto nomás al concepto de cátedra, pero en principio estamos en la semana 5, chiquillos, chiquillas. Hoy día nos toca ver el dipolo eléctrico y el átomo de Bohr, que en parte lo discutimos algo el semestre pasado, pero bueno, obviamente una visión súper superficial. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, hoy día profundizamos un poquito más. No voy a decir que va a ser mucho, pero profundizamos un poquito más. ¿Ya? Así que, bueno, las personas que quieran sumarse a Peerdeck, insisto, métanse ahí, porque realmente voy a necesitar un poco de su ayuda el día de hoy. Vamos a tratar de evaluar un poco la clase, así que, o no evaluar en términos de calificación, ojo con eso. Evaluar quiere decir obtener información de ustedes. ¿Ya? La pregunta principal, para partir y para tener más o menos un poco de manejo de la sala, comillas, de clases, es cómo están, ¿ya? ¿Cómo están? Cuéntenme ahí un poquito más o menos cómo estamos y para saber cómo anda el ambiente de aula. Oh, y hay mucha gente frustrada. Ya, eso no es bueno, ¿eh? Sí, lo comparto. Sí, hay harta gente en frustración y tenemos también algo de tristeza. Eso no es bueno. Lo otro es soñolencia. Profe, es que hoy día fue la prueba de cálculo Pero por internet. prueba. Oh, qué mal. ¿Y le fue muy mal? ¿Tuvo muy ruda? O sea, a mí no, pero a los demás no sé, igual. Es que igual habían cosas complejas, ¿para qué? Ya, bueno, hoy día vamos a ver algo re complejo, entonces no me estoy asustando. Bueno, hoy día les voy a enseñar una integral, así que no sé si las han visto, pero yo estaba motivado. Ya, pero igual les voy a ayudar. ¿No la han visto? Ah, pero no se preocupen. Sí, de todas maneras, miren, les puedo asegurar que la vamos a ver sencillo, ¿ya? Y ojalá que sea como un primer approach, como para entender el concepto integral, porque en realidad, escucha, no sé, el cálculo para mí es otra de las grandes maravillas como para poder mostrar. O sea, sin el cálculo no hacemos literalmente nada. Bueno, ya, tengo ya el feedback, por lo menos del cómo están. Me preocupa un poco el que estén muy frustrados o frustradas, así que confío en que la clase de hoy día les pueda ayudar un poquito, ¿ya?
Así que de alguna forma tenemos actividades y les recomiendo harto a las personas que estén un poco en frustración atender harto al Peer Deck, porque en realidad las actividades de hoy día son, creo, interesantes. Y si no, bueno, por último algo les va a hacer clic, porque vamos a tener un momento quizá de un quiebre conceptual. Ya, pues. Tenemos entonces lo siguiente, 3 objetivos para nuestra clase, que es comprender un poco la descripción del espectro de emisión, electromagnético en este caso, por supuesto, a partir del modelo atómico de Bohr. ¿Ya? Hoy día le vamos a poner un poquito más color a esto, porque en realidad es tremendamente importante para sus carreras, sobre todo si es que van a ocupar colorímetros y cosas por el estilo, o si es que van a hacer alguna espectrometría en algún momento de sus vidas, que lo más probable es que la respuesta sea un sí. ¿Ya? Si no conocen la espectrometría, hoy día conocemos un poco al respecto. ¿Ya? Lo otro, comprender, tenemos ahí una consulta, el modelo de Bohr en el sentido cuántico, sí, hoy día nos vamos a acercar un poco más a eso, no a la función de onda, por supuesto, porque es más complejo, pero seguimos de a poquito caminando. Insisto, no se olviden que les quedan todavía 3 a 4 años de universidad, así que esto va de a poco. ¿Ya? Comprender los efectos de campo eléctrico sobre una configuración dipolar de la materia. Aquí yo les puedo asegurar que vamos a aprender algo nuevo. Asegurado, ¿ya? Eso viene garantizado con la clase, porque hoy día vamos a tratar de entender cómo es posible que, por ejemplo, herramientas o elementos subatómicos, por ejemplo, una enzima, que típico que ustedes se las enseñan con un Pac-Man, no estoy seguro si alguno ha tenido alguna experiencia distinta, pero cómo es posible que este Pac-Man calce justo con el otro pedazo de pizza que le pasa. Entonces, bueno, no sé si se hicieron esa pregunta en algún momento de la vida y cómo es posible que una cuestión como esta, que es un set de átomos, y este otro es un set de átomos, no sé, que se le parece al otro, no sé, se parten, se juntan, etcétera, toda esa clase de cosas. Son cosas extrañas que nos enseñaron en el colegio, pero hoy día espero que tengan un poco más de sentido. Y lo último, relacionar los efectos del dipolo y el átomo de Bohr, que son los 2 conceptos del día de hoy, y el concepto de energía en los átomos. O sea, el concepto de energía va a estar metido siempre, ¿eh? Pero hoy día lo vamos a tratar de relacionar. Esa es la idea. Vamos a ver cómo está el feedback, si se entendieron las instrucciones, chiquillos, chiquillas. Estoy un poco ansioso porque en realidad es materia muy entretenida. Bueno, no sé, bueno, los tesoros de uno son basuras de otros, pero confío en que va a ser bueno. Ya, ok, tenemos buen feedback. La mayoría dice, ok, ya, me parece súper bien. Chori. Ya, pues, entonces, voy a tomar mi reloj aquí. No nos demos más de 2 minutos, porque obviamente nuestra clase espero que sea un poco más interactiva. 2 minutitos. Y tenemos una pregunta propuesta ahí. Dice, ¿cómo es posible que una enzima o proteína, o como ustedes quieran verlo, divida o ensamble estructuras de ADN? ¿Cómo lo imaginan? Eso es algo importante y ver si es que de alguna manera me pueden dar un feedback o, bueno, una primera respuesta para saber cómo lo hace. Porque a nosotros nos cuentan que lo hace, pero no sabemos cómo. ¿Ya? Voy entonces a sus posibles respuestas. 2 minutitos, desde ahora ya. Partimos. Pueden escribirlo también en el chat, no hay problema. Yo feliz de leer. Ya. Tenemos aquí, a ver, voy a ir viendo. No voy a leer nada todavía porque si no voy a sugerir alguna respuesta. ¿Cómo lo hacen las enzimas para ensamblar estructuras o borrar o cortar estructuras de ADN? Aplican calor. Ya. Pegamento pone la luz, ¿no? Sí. La gotita. Borraron el de la gotita. Generan cargas que se rompen o crean puentes de hidrógeno. Ya tenemos algo allí. Oh, sí. Ya, pero ojo, acuérdense con eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No lleguen ni lo nombren, porque eso nos han contado y nos dijeron que lo hacen, ¿no? ¿Cierto? Los puentes de hidrógeno también son otro invento que nos contaron por ahí. Entonces, ¿cómo demonios lo hace? Eso es algo importante. Ya. Voy a ir... ¿Cuánto nos queda? Un minutito. Voy a empezar a leer algunas ideas. A lo mejor aquí ocupo estos comentarios como de catalizador. Con cambios de cargas eléctricas o enlaces polares. ¿Ya? Ok. De chiripa. Qué buen comentario. Me gusta eso. Me gusta. Soy seguidor del azar. Muy bien. La enzima corta une como pegamento los enlaces de fosfodiéster de la hebra de ADN.
Ok, ese es el proceder, perfecto. Aplica calor, dicen por aquí. Tiene que ver con la atracción de cargas eléctricas. Bonita respuesta, sí, puede tener que ver. La estructura, los receptores específicos permiten reconocer la parte de la estructura. Ya, muy bien, los receptores, una palabra muy conocida en biología también, ¿eh? Genera cambios, polaridad o ruptura de enlaces, perfecto. Quizá la energía que la poseen a través del ATP, otra palabra muy famosa en biología, la energía que liberan los enlaces y el ADN, perfecto. Moléculas se reconocen y se enlazan. Interesante la palabra reconocen, es como si tuviesen identidad. ¿Ya? Súper entretenido eso, ¿eh? Me encuentro re interesante, sobre todo por la reflexión que uno puede hacer. Cómo dos hidrógenos se reconocen entre sí si son exactamente iguales. Eso es algo importante, por lo menos como para poder pensar. ¿Ya? Ok. Tenemos muy buenas respuestas. Hay harto de todo. También tenemos aquí en el chat, son catalizadores, disminuyen la energía de activación. Perfecto. Tenemos harto. Ahora, el tema está en que tenemos harta palabra, harto concepto y poco proceso. Entonces, tenemos que tratar de alguna manera asignar un poquito la mente ciertos conceptos como para poder estructurarlo y enlazar esos conceptos para poder generar las ideas. ¿Ya? Y una vez que tengamos la idea, estoy seguro que esa respuesta posiblemente va a cambiar. Bueno, tocamos un tema nuevo, o bueno, no nuevo, lo hablamos un poco el semestre pasado en mecánica, y aludimos un poco al espectro de emisión del hidrógeno. Yo les comenté hace un tiempo atrás, si mal no recuerdo, que si ustedes tienen una fuente de gas incandescente, en este caso es un tubo de rayos catódicos, eso es algo digno de anotar, chiquillos, chiquillas, porque el tubo de rayos catódicos, que es un tubo de estos fluorescentes, cualquiera no hay aquí, pero un tubo fluorescente es un tubo de rayos catódicos que lo único que hace es disparar electrones de un lado para otro. Y bueno, mientras se generan choques y se entregan energías por ahí dando vueltas, esa cuestión empieza a emitir luz. ¿Ya? Aquí les quiero pedir, por favor, que pongan atención al, ¿cómo se llama esto? Al zoom. ¿Ya? Bueno, tubo de rayos catódicos, gas dentro, que puede ser un gas de hidrógeno en general, ¿ya? O por lo menos para partir. Y bueno, le meten corriente, por así decirlo, una diferencia potencial entre un lado y otro, se mueven electrones de un lado para otro y se enciende. ¿Ya? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando, chiquillos, chiquillas, o no? Eso con la ampolleta primero. Vamos al Zoom. Dos sí tenemos aquí. ¿Cuántas personas son? Son 66. ¿Sí? ¿Súper? Ya. Puedo repetir. Insisto. Tenemos un tubito. Oye, yo no sé si esto lo han pensado, pero esto se puede hacer, lo pueden hacer incluso en casa. Hay gente que lo ha hecho en casa. Tienen un tubo de vidrio. Bueno, imaginen una botella, ¿no? Una botella también funciona. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay mucho vacío. Voy a ponerle así vacío en el interior de la botella. Primero voy a poner vacío. ¿Ya? Y aquí ustedes le conectan una diferencia de potencial a un lado y en el otro. Por así decirlo, le conectan una pila. Aquí un más y un menos. No sé, aquí hay una pila. Por decir algo. Ahí, está girada. ¿Ya? Bueno, cuando ustedes tienen una diferencia potencial, lo que estamos diciendo es que la corriente va de un lado para otro. O sea, en este caso la corriente va para allá. ¿Correcto, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? ¿Sí? Voy al tiro con tu pregunta ya. Ya, perfecto. Alguien pregunta si se puede hacer un vacío casero con una jeringa. Sí, sí se puede, pero el vacío que necesitamos aquí es mucho más potente, ¿ya? Realmente mucho más potente. Así que aquí hay que tener una bomba de vacío, material un poco más especializado, que también pueden comprar por Mercado Libre. Chuta, dije una marca, ya esa, no son sponsors de la clase, pero bueno, ahí pueden comprar, ¿ya? No, un aspirador es muy débil en ese aspecto. No, tiene que ser una máquina así. Bueno, en fin, generan vacío y lo entretenido es que como la corriente se mueve para acá, ustedes saben perfectamente bien, creo, que los electrones se mueven por acá, ¿correcto? Y los electrones se quedan pegados en esta capa, porque hay una diferencia potencial, pues entonces los electrones se repelen para este lado y, por así decirlo, los protones, en verdad, comillas, se aglomeran en este lado, ¿ya? Pero no porque se muevan, sino que porque los electrones se corrieron de un lado para otro, ¿no? Entendido, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Chess, check, check. Chess, no, check. Ya.
Y aquí juego con el tema del vacío. Necesitamos el vacío principalmente para que cuando existe esta diferencia potencial, los electrones quieran pegarse un salto de aquí para acá. ¿Ya? Porque si aquí hay un gas o partículas o aire o lo que sea, el electrón va a chocar con esos elementos y no va a llegar al otro lado. Claro, por supuesto, Joaquín, el tubo fluorescente es un tubo de rayos catódicos. ¿Cachai? Y obviamente cuando el electrón choca, la partícula electrón choca, ahí se producen elementos luminosos, por así decirlo. Ahí tenemos un fotón. ¿Ya? Claro, es correcto, Sebastián, efectivamente. O sea, si tú tenés gas dentro, eso funcionaría como una especie de resistencia. ¿Cachai? Salen del polo negativo, claro, o sea, en este caso saldrían, claro, correcto, saldrían del polo negativo hacia el positivo, por el campo eléctrico que se va generando. ¿Cachai? La corriente fluye para allá, como siempre, pero el electrón se mueve para el otro lado. ¿Ya? La resistencia no llega a ser cero, ya, aquí tenemos un componente importante. La única resistencia que tendría este electrón que quiere saltar de aquí a acá, suponiendo que hay vacío, ¿ya? La única resistencia que se opondría sería la de los núcleos del átomo en el cual está ligado. ¿Cachai? Porque eso también agarra al electrón, pues. Entonces va a depender de la diferencia potencial que tú le pongáis. Mientras más diferencia potencial hay, el electrón va a ser más susceptible a salir volando. Pero si no es suficiente, se va a quedar ahí. Eso también ejerce una cierta resistencia y eso, en cierta forma, está acá. ¿Ya? Las baterías en sí mismas ofrecen una resistencia también al paso de la corriente. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Aparecieron un montón de consultas aquí por lo que veo, eso es bueno. ¿Entendido? ¿Todo este proceso? ¿Sí? Ya. Ok, los demás, las demás. Para no quedarme así como con 3 o 4. Mahoma, tenemos ahí algunos inconvenientes. Ya, pero mira, Tomás, vamos a seguir dándole, así que no tiene por qué ser todo ahora tan perfecto. Efecto Stark con aquel. No, todavía no, todavía no. Tranquilidad. ¿Ya? Bueno, en fin, la cuestión es que nosotros tenemos un tubo acá y ese tubo le conectamos a alguna cuestión, cosa de que el gas que está dentro reciba los choques de los electrones y al recibir los choques de los electrones, por alguna razón que hoy día vamos a discutir, va a emitir luz. Lo entretenido es que esa luz la vamos a hacer pasar, voy a ponerlo aquí, esa es como la luz, ¿ya? La vamos a hacer pasar por un slit, o en dos slits, que se les llama, que en realidad, ¿qué demonios es un slit? Bueno, son dos ranuras nomás. Este es un cartón y ustedes le hicieron un tajito en el medio, ¿ya? Ahí. ¿Y por qué se ponen dos? Porque si hay uno que de alguna manera te filtra la luz, el otro corrige su orientación. ¿Cachai? O sea, si la luz pasó por aquí, entonces con el otro te sirve para poder moverlo hacia izquierda, de la izquierda a la derecha, más o menos, y te ayuda como a corregir un poco la orientación, hacia dónde va el rayo, ¿cachai? De luz. Por eso se le llama colimador. En telescopios se ocupa mucho esto, se ocupa para corregir hacia dónde va el rayo de luz. Hasta aquí tenemos tres piezas: lámpara, slits que corrigen, bueno, el que la deja pasar, que frena, y el otro que corrige la dirección. ¿Ya? Da lo mismo, Alison, porque en verdad son los dos iguales, son idénticos. ¿Ya? No hay problema con eso, son exactamente iguales. ¿Ya? El otro se corrige nomás, el otro, uno lo deja pasar la luz, y el otro como que corrige un poco la orientación hacia dónde va. Pero es muy poco, es muy leve. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos con esto? La luz que viene de esta ampolleta, que insisto, puede ser una ampolleta que tiene gas de hidrógeno dentro, la hacemos pasar por un prisma y nosotros ya sabemos la propiedad que tiene el prisma, que es de separar la luz en todos los colores que la componen. ¿Cierto? El experimento de Newton aquí es clave. Entonces, lo que resultó de este experimento, lo entretenido, la parte entretenida, es que cuando el hidrógeno se volvía incandescente, lo hacemos pasar por el slit, separamos la luz que viene de él de alguna forma con el prisma, ¿ya? O, bueno, puede ser un prisma o una rejilla de difracción. Ojo con eso, ¿ya? Las rejillas de difracción son más fáciles porque eso era lo que tenía acá. Y no sé dónde está ahora. Entonces, bueno, tenía mi rejilla de difracción, que es una cuestión plana y que también tiene el mismo efecto, separar los colores de la luz que venga de atrás. ¿Ya? Y bueno, la cuestión es que obtuvimos esto. Se obtuvo un patrón donde aparecen solo ciertos colores. ¿Ya? Y es evidente porque, comillas, espero que esto lo hayan visto en el colegio, pero cuando ustedes tienen luz blanca,
este espectro o este montón de luces que se deberían haber llenado aquí, ¿ya? Debería estar completito, por así decirlo. Es el espectro completo, tiene todos los colores. Pero como esto es luz de hidrógeno, no tiene por qué generar todos los colores. Tiene que generar algunos nomás. ¿Ya? Insisto, si hubiese sido luz del sol, genera prácticamente todos los colores. Pero aquí, como es una luz de hidrógeno, la luz de hidrógeno genera ciertos tipos de color. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Sí, bueno, va a depender más fuertemente de la composición del gas. ¿Ya? Hasta aquí. Y eso es todo lo que tenía que hablarles. ¿Se entiende o no? Sí, todos los colores tienen, o sea, todos los elementos tienen colores propios. Y eso se llama espectrometría, Matías. Tenemos sí, perfecto. Aprobación entonces. Nice. Ya. Y aquí es donde me adentro un poco más. Tenemos este experimento, o por lo menos, sí, incluso los radiactivos, todos, absolutamente todos. La materia está diseñada así. ¿Ya? ¿Hay algún elemento que contenga todos los colores? No, no. Pero hay elementos que pueden tener muchísimos colores. ¿Ya? Y espero que hoy día, después de la clase de hoy, puedan visualizar cuáles son. No te voy a dar la respuesta al tiro, Joaquín, pero guarda la respuesta, o sea, guarda la pregunta para lo que viene para después. ¿Ya? Ok, la pregunta del millón. Parece que estamos listos, ¿cierto? Por lo que veo. Mientras tanto, mi computador sale del lag. Sí, aquí estamos saliendo del lag. Bueno, si me caigo ahí, me escriben. Ya, esta es una de las diapos que nosotros vimos el semestre pasado. Ya, una de las cosas que conversamos, que vimos que el momento angular y Bohr de alguna manera eran como las claves del estudio del espectro electromagnético. Y nos dimos cuenta de que Bohr propuso una idea, e insisto con esto, propuso una idea en la cual el momento angular, y acuérdense que es la cantidad que describe la rotación, el momento angular del electrón estaba cuantizado. O sea, que no tomaba cualquier valor, tomaba ciertos valores. ¿Ya? Por aquí tenemos una consulta, los que tienen más colores son los que tienen más orbitales con electrones. Muy bien, muy cercano, muy bien, Nicole. Sí, por ahí vamos. ¿Ya? Bueno, y siguiendo más o menos la línea, acuérdense de esto y espero que se entienda el contexto, porque esto es la antesala a lo que vamos a discutir ahora. Bohr propone la idea de que hay una cuantización del momento angular, que no es una afirmación 100% correcta, o sea, no por el valor que él propuso, pero sí es correcta en términos de la comprensión que él estaba dando a la naturaleza. ¿Ya? Es súper correcto, o sea, funcionó bastante bien por lo menos. ¿Ya? El cuantizar las cantidades físicas produce de alguna forma una explicación a estos elementos que están aquí, que son las líneas de emisión. ¿Ya? Se les llama líneas de emisión porque en un ambiente totalmente oscuro, por ejemplo, el hidrógeno genera ciertos tipos de colores. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito del espectro de absorción en el caso de que sea necesario, pero por lo menos quiero que entiendan eso. ¿Ya? Esa es nuestra antesala. No sé si hay alguna duda al respecto, porque esto lo vimos en mecánica. ¿Dudas, consultas? Sí, no. En Zoom, por favor. Parece que tenemos no. Ya. Entonces avanzamos. Yo aquí tengo una actividad para ustedes y es propuesta. Y vamos a ver qué también andan relacionando las matemáticas con la experiencia física. Fíjense en esto. Tenemos ahí nuestro espectro de emisión de la ampolleta de hidrógeno, por así decirlo. ¿Ya? Y vale la pena que lo nombre porque esto es algo que viene también de mi disciplina original. Las líneas del hidrógeno, desde la más intensa hacia la menos intensa, reciben su nombre como salen acá. A esta línea, la intensa en el color rojo, se le llama H-alfa. Esta que es media celeste se llama H-beta, H-gamma, H-delta y así sucesivamente, ¿ya? De acuerdo a las letras griegas y obviamente decreciendo en términos de intensidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando uno mira una lámpara de hidrógeno, principalmente va a haber una lámpara de color medio rojizo, porque es el color más prominente, por si acaso. Entonces, si ustedes ven una ampolleta hecha de hidrógeno, va a ser media roja. Ahora, la actividad consiste en lo siguiente. ¿Qué relación podría tener esta función matemática con este mono que está aquí? ¿Ya? Así que, por favor, un minutito nomás. Y estoy leyendo el Zoom o el Peer Deck, cualquiera de los dos. ¿Ya? Un minutito. Ya.
Wow, es el inverso de la distancia entre los niveles de energía. Ya, podría ser, pero pensemos que aquí el concepto de energía todavía no está, pero está muy cerca. Ahora, piensen más matemáticamente, o sea, cómo se grafica esa función, cómo se ve, cómo la prueban, no sé, qué es, no sé, como para darle una vuelta. Y relaciónenlo, no sé si visualizan algo ahí, porque el espectro del hidrógeno es algo muy visual. A pesar de que salen números ahí y todo, no deja de ser algo muy visual. Ya. A ver, voy a revisar algunas respuestas. Oye, hay harta gente participando, muy bien. O sea, una asíntota, muy bien. Ya, a ver, voy a leer algunas cosas. Dice, es la función que modela el espectro de emisión, donde X puede ser la cantidad de energía emitida por el fotón liberado. Función me recuerda a la fórmula para calcular la energía del nivel del átomo de hidrógeno. Ya, vamos relacionando ciertas cosas y asociar la longitud de onda a estos niveles. Bien, los niveles del átomo y cómo varía su proximidad. Oh, interesantísimo eso, ¿eh? Cómo varía su proximidad entre ellos. Voy a leer el chat acá. La gráfica no toca el cero, perfecto, pues una asíntota. Esa función es la disminución de la longitud de onda a partir de la frecuencia de la onda de luz. Ok, bien, 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 bastante bien. Miren, voy a argumentar un poquito al respecto. Ustedes ya saben que esta es una función que se grafica más o menos así. ¿Correcto? Y bueno, si de alguna manera ustedes hacen pequeños cortes acá, ustedes creo que se pueden ir dando cuenta de que si uno va mirando, por ejemplo, la altura a la que llega cada una de estas cuestiones, se van a ir percatando de que las graduaciones entre cada una de estas líneas o cada uno de estos valores se van como aproximando cada vez más, ¿se fijan? Como que la separación entre estas dos cuestiones o entre una línea y otra se va juntando cada vez más. ¿Cierto? Efectivamente, hay deltas. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no, chiquillos, chiquillas? Muy bien, Carlos, y hay un límite. Las emisiones de luz de la izquierda. Tremendo. Ahí está Vicente poniéndolo pragmático, así como, ya, bien aristotélico en ese sentido. Fíjense que la distancia entre cada una de estas luces tiene una especie de progresión como bien particular y casi conocida, me atrevería a decir. ¿Se fijaron o no? ¿Cacharon, no? Que es como una razón de cambio, muy bien. ¿Se dieron cuenta del vínculo entre estas dos cuestiones o no? Díganme sí o no, por favor, en Zoom. ¿Sí? Ya, tremendo. Tenemos aquí, Joaquín no lo cacho, mira. Joaquín, estamos claros que aquí, por ejemplo, el f de x, si tú lo graficas, te da una cosa así, ¿cierto? Más o menos. Anda siguiéndome porque voy en particular contigo, ¿ya? Y si te fijas, si nosotros fraccionamos el eje x en tramos idénticos, por así decirlo, ¿cachai? Tú vas a tener aquí, por ejemplo, un valor del i, aquí otro valor de i, y así sucesivamente. Si te fijas, fíjate que aquí el distanciamiento entre estas cuestiones como que también va cambiando. Aquí es más grueso, aquí es más delgadito, más delgado, y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Cachaste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor este distanciamiento o esta progresión en las distancias que uno puede ver aquí, en esta función, sirve para poder explicar estas de acá, que tienen más o menos algo parecido. Es como tener el eje Y, pero ahora acostado. ¿Cachai? Que las distancias entre estas líneas va disminuyendo. Muy parecido a lo que pasa con esta posible función. ¿Cachaste? Perfecto. Ahí tenemos algo. Entonces, si se fijan, miren, esto una mente matemática la cacha, pero al primer vuelo, o sea, no hay de qué, Joaquín. Entonces, tú miráis esta cuestión y, no sé, alguien que estudia matemática dice, pero esto es muy fácil, esta cuestión sale al tiro, ¿cachai? Esto es esta función. En algunos casos van a tener que probar algún exponente, pero la cachan al tiro, ¿ya? Sí, efectivamente, Carlos, fallado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se dieron cuenta de esta relación y un señor de apellido Balmer, que no me acuerdo su nombre, pero lo podemos indagar por ahí, porque estas líneas se le llamaron después las líneas de Balmer, precisamente porque él resolvió la ecuación matemática que las describe. Balmer se dio cuenta de que estas líneas seguían una progresión de este tipo. Era como 1 partido por lambda
era igual a una constante que no sabíamos qué onda, pero por 1 partido por 2 al cuadrado menos 1 partido por un número n al cuadrado. Eso fue lo que él propuso, no dijo nada más. No dijo ninguna cuestión así como, no, es que estas líneas tienen que ver con la energía de no sé qué cuestión. No, 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 no. Balmer era matemático. Balmer era matemático y dijo, ¿sabéis qué? Mira, estas líneas, si tú querés modelarlas, así, como para achuntarle al tiro a la longitud de onda a la que tú te está apareciendo la línea, tú metías esta fórmula y te sale sola. ¿Cachai? Y esta constante de acá hay que medirla, dijo. Y bueno, los físicos fueron para allá, calcularon esta cuestión y esta constante la llamaron la constante de Rydberg. Ya, bueno, dejémosla ahí con una constante más dentro de tantas constantes que puedan existir en la vida, pero bueno, la cuestión es que este gallo encontró esa formulación. El problema está en que históricamente hablando, nadie sabía por qué demonios esta cuestión funcionaba y lo peor de todo, y esto era lo grave, que la longitud de onda del hidrógeno dependía de un número discreto, porque ese número n tomaba valores igual a, en este caso eran 3, 4, 5, siempre tenía que ser mayor que 2. Entonces, ¿por qué demonios la naturaleza se comporta así? Eso le partió el cerebro a muchísima gente en muchísimos años y después de esto nace Bohr. Entonces, lo que hizo Bohr en estricto rigor fue darle una explicación. Oh, la fórmula. Esa. Oh, esa. ¿Ya? Pero no te preocupes, Anaís, que vamos a tener un tiempo para poder mirarla. Así que tengo ahí una cartita bajo la manga. Así que sí, es un 2 elevado a 2. ¿Ya? Y lo entretenido es que después, con el paso de los años, la gente se dio cuenta, o los científicos se dieron cuenta, de que este 2 era un caso, era una especie de coincidencia, porque el espectro que nosotros miramos era porque lo estábamos mirando con los ojos. Las líneas del hidrógeno, las que aparecieron ahí, aparecían solamente porque estábamos ocupando los ojos para poder mirar. Pero lo entretenido es que después aparecieron otras líneas que seguían exactamente la misma progresión, pero se explicaban, en vez de ponerle un número 2 ahí, aparecían con el número 3 y otras aparecieron con el número 4 y así sucesivamente fueron apareciendo más y más líneas que se explicaban en el hidrógeno. Y uno decía, pero esto está pero pésimo, pues cabros, porque tenemos toda una matemática estructurada que está basada prácticamente en funciones matemáticas y ahora aparecen un montón de líneas que dependen un montón de una constante y de, bueno, de una constante y de un número que es discreto, que es el tremendo cacho, realmente es un cacho, ¿ya? Ya, vamos para allá, Nicole, no te preocupes porque, insisto, esta es la intro, ¿ya? Eso es válido solamente para el hidrógeno, Melissa, sí. Y precisamente por eso todo esto que yo les estoy hablando hoy día se basa en el estudio del hidrógeno y en base a eso nombramos todos los átomos que se le parecen en ese sentido, átomos hidrogenoides. ¿Cachai? Discreto quiere decir esto, Alison, mira, tú puedes tener una escalera y el ir subiendo de escalón en escalón te da una medida de que tú vas a estar a una altura específica en cada paso. En cambio, si tú tienes una rampa para poder subir, tú abordas todos los números en cada uno de los pasos que das. Efectivamente, lo contrario de continuo. ¿Ya? Bueno, esa es nuestra antesala y bueno, insisto, lo que tenemos aquí es el átomo de Bohr y Bohr propone que el momento angular, si ustedes lo ponen discreto, ups, mágicamente aparece la misma fórmula de Balmer, y esta es la historia, insisto, aparece la misma fórmula de Balmer, los mismos números, todo se explica pero fantástico, y todos felices, pues. Y aquí por, listo, démosle el Nobel. Y se ganó el Nobel por esto, ¿ya? Por darle una explicación a lo que Balmer formuló matemáticamente solamente. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no, chiquillos, chiquillas? He hablado harto, así que necesito feedback. Uy, ya. Recuento, rápido. Espectro de hidrógeno, líneas que aparecen de la nada. Balmer toma esas líneas, que es un matemático, y visualiza que esas líneas tienen una progresión con un número cuadrático, o un inverso de un número al cuadrado, formula una expresión, ¿ya? Formula una expresión que explica las líneas,
pero no entendemos nada de la física que hay detrás, no sabemos por qué la naturaleza se comporta así, no tenemos idea. Después de eso, llega Bohr dice, arreglemos esta cuestión y pongamos bueno, no les voy a contar de la historia del por qué pensó que era ¿cómo se llama esto? El momento angular discreto, porque eso daba un buen rato más, ¿ya? Y todo cuadro. ¿Y qué tiene que ver la Rydberg en esto? Bueno, fue el que midió la constante que ajustaba el parámetro de Balmer, ¿ya? Entonces, para que cuadraran todas las longitudes de onda y todo diera bonito. Que el modelo se ajustara, ¿ya? Tenemos eso. Nuestra antesala, todo bien, ya. Y aquí yo tengo algo. Quiero que le den un tiempito, ojalá entre 5 a 10 minutos. Yo sé que uno se toma su tiempo en esta cuestión, pero realmente quiero que lo hagan ustedes, ¿ya? Y visualicen el texto que les compartí aquí, bueno, obviamente en Peerly. Se los voy a compartir ahora en el, ¿cómo se llama esto? Zoom, ¿ya? Denle una miradita, vamos a hacer una revisión bibliográfica, literalmente, que yo sé que no es muy ortodoxo, en verdad, en la universidad, pero no importa, si lo que importa es que ustedes aprendan. Entonces, ahí está. Ese es mi enlace, se los dejo ahí. Y bueno, les pido que por favor, en el momento en que revisen, y fíjense cuál es el objetivo es comprender la relación entre las líneas de Balmer y el modelo atómico de Bohr, pero ahora en este caso de manera algebraica. Revisen todo el desarrollo que existe aquí y ustedes me dicen, profe, listo, y ponen un mensajito en el Zoom. ¿Entendían las instrucciones, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 ¿Tenemos dos sí? Son complementos. Williams, repito entonces, hay un texto que está compartido aquí, en ese enlace, que solamente es un extracto del libro de Gianculi de Ciencias e Ingeniería, es un libro de física. Solo tiene las hojas correctas, ¿ya? Entonces, ustedes van a revisar ese texto y van a ver cómo es posible obtener a través del razonamiento de Bohr lo que nosotros vamos a entender después, y voy a presentar acá, que son estas ecuaciones, miren, que en realidad son las que me pidió el profe Jorge que les mostrara, pero si no comprenden el origen, yo creo que es difícil obtenerlo, ¿ya? Que son estas expresiones de acá, ¿ya? Que esto es lo que reduce nuestra primera parte. El cómo es posible que de alguna manera nosotros podamos entender niveles de energía a partir del concepto del átomo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ustedes relacionan, vean el desarrollo, vean cómo cuadran las ecuaciones y vean si es posible entender, después de la lectura, entender estas tres expresiones que están aquí. ¿Ya? Y eso es todo. Ahora sí, pregunto, ¿entendían las instrucciones? ¿Sí? Ya. Voy a partir con 5 minutos, ¿ya? Así que para que aprovechemos el tiempo. Si después de 5 minutos usted no veo mucho ok, o profe no caché mucho, ya damos un tiempito más. Y si no es necesario, o sea, si es necesario un tiempito más, bueno, ahí hacemos la revisión nosotros, ¿ya? No es leerla, es una inspección visual, Anaís, ¿ya? Porque si las lees completas, vaya a estar hasta mañana. No, no, no. Revisa cuáles son las materias que nos importan, una repasada rápida y ver más o menos los argumentos lógicos que hay entre una y otra expresión, ¿ya? Y veamos si es que se entiende, ¿ya? Y si no, obviamente, ahí lo discuto yo, ¿vale? 5 minutos. No se olviden de ponerme aquí, profe, listo, ya caché más o menos, ¿ya? Ok. 3, 2, 1, voy. Y yo me silencio un ratito.
Últimos 5 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o más o menos? La imagen de culo, más o menos. Ya, estamos peleándola. ¿Cuál es la imagen, Juaco? Estamos peleando, muy bien, me parece súper. Ya, denle nomás 5 minutos más entonces. Mm, ya, hablamos por interno para no interrumpir.
Ya, chiquillos, chiquillas, ¿cómo estamos? Es monumental, Sofi, debo decirlo. Este estudio es tremendo. ¿Les hizo un poco de sentido? ¿Quién está como medio dificultado con la cuestión? Sí, shocking, se va. Para los que están en el curso de inglés, awesome. Sí, es difícil hilarlo, pero creo que el Yankoli es un tan buen libro que en realidad, creo yo, que es suficiente como para poder entenderlo. Ahora, de todas maneras, oh, en verdad no es que se les haya ocurrido. En realidad, lo que estaba pasando con el tema es que no hay nada más que sepamos. Es así de fuerte. No teníamos nada más para poder entender esta cuestión que Newton. Literalmente es eso. Y bueno, lo que mejor se nos ocurrió. Ah, sí, no hay problema, Anaís. Sí, no te preocupes, si esto va fijo. Yo después de la clase subo todos estos documentos. Pero se fijaron que es de una lectura bien amena, hay harto texto, pero el hilar algunas cosas es bastante sencillo. Entonces traté de seleccionar el material que fuese más ad hoc. ¿Ya? Voy a hacer la interpretación rápida para que sepan que de alguna manera lo compartimos, pero yo de verdad la invitación que hago es a que lo puedan mirar completo. ¿Ya? Bueno, en fin. Tenemos esto, palabras sencillas. Tenemos un átomo hidrogenoide. ¿Hidrogenoide qué quiere decir? Que ustedes tienen en su núcleo un montón de protones. Dice ZE porque es Z cantidad de protones por la carga del electrón, que acuérdense que es la misma que la del protón. Díganme si se entiende eso, lo que estamos diciendo, por favor, chiquillos, chiquillas. Ahora les pido feedback a través de Zoom. ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Todas las personas que me respondieron me dijeron sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes pueden ver, se le llama hidrogenoide porque acá vamos a tener un solo electrón, ¿ya? Y sin importar que tengamos muchos protones y muchas cuestiones ahí en el núcleo, no importa. Esta teoría funciona solamente porque existe un electrón en la capa de afuera y ese electrón lo podemos estudiar en términos de las fuerzas centrípetas, que es esto que está acá. ¿Ya? Por eso les digo que todo lo que salga de acá está tremendamente limitado a un átomo que tiene una cantidad de protones de algún tipo y afuera hay un electrón dando vuelta. Eso es todo lo que tenemos. ¿Ya? Así que como pueden ver, es bien limitante, pero fascinante. ¿Ya? O sea, tenemos algo. Bueno, hago las interpretaciones del caso, ¿ya? Porque para poder ir cerrando esta materia. ¿Qué es lo que dice Bohr? Bueno, yo agarro la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la fuerza entre este núcleo y este electrón, vamos a ponerlo así, núcleo y electrón, es la fuerza eléctrica, ¿ya? Y lo que ustedes ven aquí como 1 partido en 4 pi epsilon 0, en realidad es la constante eléctrica, es K, ¿ya? Aquí hay un K por Z por E y por E, otra vez, que Z por E es la carga que tiene el núcleo, por E, que es el electrón que está afuera, ¿ya? Que esta sería el Q1 y este es el Q2. Y abajo el radio sub n, que sea donde sea que esté, bueno, está por ahí arriba. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Esta expresión. Yes, no yes. Ahora sí, eso mismo. Repito entonces, fuerza, la fuerza eléctrica, esta es la constante K, ¿ya? La constante K, no se olviden, esto es lo que hemos aprendido en clases. Z por E, voy a ponerlo así, es K por la carga del núcleo, Z por E, donde Z es la cantidad de protones y E es la carga del electrón, porque sabemos que la carga del electrón y el protón son la misma, y esto es en valor absoluto. Así que esto es multiplicar n veces o Z veces la cantidad de la carga del electrón por E, partido por R cuadrado, que en este caso R cuadrado le pusieron R sub n. ¿Y por qué le pusieron R sub n? Porque ellos sospechaban que el radio de ese electrón podían ser distintos dependiendo del número que había inventado Balmer. Y bueno, obviamente, y mezclándolo acá, eso es igual a m por a, pero el m, que es la masa en este caso del electrón,
por la aceleración, que es la aceleración centrípeta, y que si se acuerdan de mecánica, la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado partido por el radio, que en este caso es R sub n. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? ¿Ahora sí? Estoy dando la interpretación del caso, así que esa es la idea. ¿Ya? Y este texto se lo puede compartir, así que si no cachan ahora, traten de seguirme el hilo lógico y después toman sus apuntes o hacen sus referencias en casa. ¿Ya? Bueno, echan a andar una pachamama más o menos de cuestiones, separan el radio de esta ecuación, ¿ya? Si se fijan, el R sub n lo simplifican, queda toda esa cacha de cuestiones, se simplifican esa cacha de cuestiones y se dan cuenta que hay muchas constantes dando vueltas. Está el pi, está el epsilon cero, permitida el vacío, o la k, si es que quieren ponerlo acá, pueden ponerle k nomás. La constante de Planck entre medio, hay una cacha de cuestiones aquí dando vueltas, ¿ya? Y eso, ¿de dónde apareció la constante de Planck, por ejemplo? Salió de la velocidad del electrón, porque acuérdense que Bohr cuantizó el momento angular. Y al cuantizar el momento angular, nosotros sabemos que m por b por r, m por b por r, que era el momento angular, era n por h barra. Y h barra es h por, partido en 2pi. De ahí salió la constante de Planck, el pi y un montón de cuestiones. O sea, acá, con la expresión de Bohr, nosotros jugamos con la rapidez tangencial, para que la tengan ahí más o menos clara. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Aprovecho de preguntar al tiro porque como mi compu está lagueado. ¿Entendido? ¿Sí? William, Sophie, Seba, me dicen que sí. Sí, pues, por supuesto, aquí todos flipamos con Bohr. Sí, realmente es tremendo. Es monumental este gallo. Bueno, en fin. Tenemos esa cuestión y fíjense que ahí obviamente aparece el n, gracias a Bohr. Simplificamos toda esta cachada de constantes que hay aquí porque z es un número constante, el e es constante, el 4 es constante, el pi es constante, la masa del electrón es constante, el r no, obviamente, la constante de Planck es constante, el e sub 0 es la permitida del vacío constante, pi es constante, 4 es constante, y todas esas cuestiones son puras constantes. Si ustedes se meten ya en el área de esta cuestión, simplifican todo este cacho que hay aquí y van a obtener que hay algo que va a ser proporcional al n cuadrado, que vamos a ponerlo aquí, el R sub n, o sea, la distancia a la que se encuentra el electrón desde el núcleo, va a ser proporcional al n cuadrado, que es el número cuántico en este caso, o número que inventó Balmer, partido por la cantidad de protones y por un valor constante, que es el resumen de todos esos cachos que están ahí, que se va a llamar R1 y que es toda esta cuestión. Ahora, ¿cuánto da ese valor más o menos? Que ese es el conocido como radio de Bohr. ¿Ya? Y que obviamente es el radio que uno obtiene cuando el n vale 1 y el z vale 1. O sea, el radio más fundamental, por así decirlo. Si mal no recuerdo, sale por acá. Voy a mirarlo. Voy a mirar un poquito la respuesta. Aquí está. Si se fijan, R sub 1 es cuando z vale 1, o sea, con un átomo de hidrógeno formalmente. Cuando n vale 1, todas las cuestiones valen 1. El radio de Bohr es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es el primer radio, por así decirlo. Es el múltiplo o es el tamaño del átomo originario. Ya el que está todo equilibrado, el átomo de hidrógeno bonito, toda la cuestión feliz. ¿Ya? Y en el primer nivel de energía y todo el show. Si se fijan, este radio nos da 0.5 por 10 a la menos 10 metros, que si mal no recuerdo, esos son como 5 angstrom, una cosa por el estilo. ¿Ya? ¿Y por qué es tan relevante este valor? Porque este es el valor del tamaño de un átomo. Por primera vez en la historia conocimos el tamaño de un átomo. Y al ver ese número sabemos perfectamente bien que era imposible verlo. Y bueno, hasta el día de hoy no lo vemos muy bien, pero ya. Bueno, en fin. Eso fue especulación, por supuesto, al principio, pero saben que cuadraba tan re bien y funcionaba tan choro esta cuestión. Bueno, lo dejamos así, pues. Y la ecuación final terminó siendo esta. R sub n, o sea, el radio enésimo, o sea, si tú tenías un átomo de hidrogenoide, el electrón puede tomar ciertas órbitas permitidas. El estado fundamental, que hoy día lo vamos a llamar el ground state o ground state, que es el estado fundamental, o los otros que sea que estén más lejos, ¿ya? Pero eso va a depender del n cuadrado.
y obviamente la cantidad de protones que tengan abajo. Fíjense, y que es interesante de acá, que a medida que aumenta el n, bueno, obviamente el r crece, está más lejos. Pero si el z crece, o sea, la cantidad de protones en el núcleo crece, el radio se acorta, porque son inversamente proporcionales. Y es obvio, porque si tenemos más protones en el núcleo, la atracción que va a sufrir el electrón es más intensa y entonces obviamente se va a acercar un poquito más. ¿Ya? ¿Se entiende entonces toda esta analogía o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 Ya. Bueno, y si ustedes se fijan, bueno, uno puede ya terminar con todo esto y cerrar el problema, porque ahí ya tenemos el radio de Bohr, tenemos un montón de cuestiones. Y al tener el radio podemos sacar un montón de leceras más. Por ejemplo, la energía potencial que podría tener ese electrón mientras está dando vuelta. Y sabemos que esa energía potencial es la carga por la diferencia, en este caso, de potencial o el potencial eléctrico. ¿Ya? Que eso venía claramente del concepto de potencial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabíamos de la clase anterior que el potencial eléctrico es la carga, la energía potencial eléctrica partida por la carga. Y como la carga es el electrón, bueno, mantenemos el signo y esta fórmula es real. ¿Ya? Sacamos el cálculo y ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la energía total de ese electrón. La energía total es la energía cinética más la energía potencial. Pero como la energía potencial da negativa a causa de ser un electrón, entonces queda con signo menos. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Esta expresión se pasó acá y esta es la energía cinética que vimos en mecánica. ¿Sí o no? Es harto trajín, pero creo que se entiende. ¿Se perdió? Ya, insisto. Tenemos la energía potencial del electrón, era eso. Y lo puedes calcular así. Y te queda negativo porque el electrón es negativo. ¿Ya? Después, calculamos la energía total, o sea, cinética más potencial. Aquí está la cinética, un medio mv cuadrado, y aquí está la potencial, que es esta. ¿Ya? Y que se reemplazó acá. ¿Por qué dio con signo menos? Porque es un electrón. Entonces, respetamos el tema del signo. Y eso es todo. Lo que estamos calculando aquí es la energía total del electrón. ¿Yes? ¿Lo oyes? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Si se fijan, y esta es la clave del por qué demonios tener, claro, solo el electroanálisis, solo el electrón. Esto es todo el análisis para el electrón. ¿Ya? Y que en realidad, ¿por qué lo hacemos así? Porque el protón, al ser más masivo, el estudio que conviene es el de la partícula que puede salir volando, la partícula de canje, por así decirlo, que es en este caso el electrón. ¿Ya? Bueno, lo entretenido de esto es que al tener el radio de Bohr, ya podemos meter toda esta cuestión, o el radio del enésimo, podemos meter eso y sabemos que la velocidad tangencial del electrón, voy a ponerlo así, velocidad tangencial, mecánica, no se olviden, es como omega por R. Y ya tenemos el R. ¿Ya? Y bueno, ¿de dónde sale este? Bueno, eso es una frecuencia nomás. Y eso es una frecuencia que puede ser estimada a través de del, ¿cómo se llama esto? Del momento, arriba. L era mBr. Y eso era n por h barra. Entonces ahí ustedes pueden obtener el B. Y ahí lo reemplazan acá y va a quedar en función del R sub n. Eso lo pueden hacer en la casa. Aquí, este. ¿Ya? Bueno, resumimos todo y al final, insisto, si quieren hacen el cálculo, pero en verdad es harto complejo. Van a quedar una cachada de constantes, la energía total de ese electrón va a quedar con un signo menos afuera, esa cuestión es constante, todo eso que estoy relatando ahí. Si hacen el cálculo, les da 13.6 electronvolts, que es una unidad de medida en joules también. Acuérdense que tiene una conversión a joules, así que esto es energía. Y lo entretenido es que queda dependiendo, obviamente, del z al cuadrado y es inversamente proporcional al n cuadrado. Y que esta fórmula de acá, si se fijan, cuando z vale 1, este término como que no está, y les queda exactamente la energía del átomo de hidrógeno, que es inversamente proporcional al número cuántico principal, que es n cuadrado. Y ese número 13,6 creo que ya lo conocen.
¿cierto? ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Toma tiempo, pero en verdad lo único que quería llegar era que pudiesen interpretar, insisto con esto, el objetivo de hoy día era comprender, ¿ya? Comprender de dónde viene esta expresión. Y fíjense que esta de acá es fácil de entender una vez que ya tienen esta. La variación de energía que pueda tener, por ejemplo, un electrón que salta de un nivel de energía a otro, o sea, en palabras sencillas, si aquí está el núcleo, el electrón saltó de un lado al otro, ¿ya? Lo único que hay que hacer es variar las energías o ver cuánto variaron, generar el delta de energía. Planck dijo que la variación de energía es directamente proporcional a mi constante, que es la constante de Planck, y la frecuencia que tenga el fotón que en este caso puede emitirse. Y aquí es donde tenemos la relación electrón y luz. Cuando el electrón salta de una órbita externa a una órbita interna, emite luz. ¿Cuánta luz o cuánta energía de luz? Bueno, esto, lo que dice Planck. ¿Ya? ¿Y cómo yo calculo, cómo tengo idea, cómo relaciono yo el concepto del electrón con ese fotón de luz? Bueno, aquí tienes la energía que tenía el electrón antes y después. Saltó del orbital n igual a 1 o del n igual a 2 al n igual a 1. Tú reemplazas esa cuestión acá y listo. Resta final menos inicial. Y asunto solucionado. Ahora, como tú bien sabes, sí, pues, esta era la última actividad en cierta forma de la cátedra. Pero queda un concepto más. Entonces tenemos eso, H por B, que es la diferencia de energías. Bueno, si ustedes reemplazan esto acá, esa es la energía del ground state, o la energía del estado estacionario o del estado fundamental, que es este. SEGS, o E sub 0 también lo llaman, es 13.6 electronvolts. ¿Ya? Bueno, me quedé corto un poquito con esto, pero el resto es más fácil. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas, entonces ya o no? Porque en 10 minutitos explico lo otro. ¿Sí? Para no extendernos, porque en realidad toma tiempo esto. Ya, eso queda para reflexionar para la casa, darle una vueltecita, ¿ya? Y bueno, ahora voy con lo último. ¿Dónde está esta cuestión? Ahí está. Bueno, lo dejé expresado aquí en una diapo y si ustedes hacen los cálculos pertinentes, ustedes se van a dar cuenta de que los distintos colores aparecen precisamente porque un electrón absorbió suficiente energía como para irse a una órbita externa y pegarse algunos saltos. El electrón puede pegarse un salto de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, y todas las posibles combinaciones. Entonces, obviamente, dependiendo del salto, van a tener distintos colores. El tema está en que, para poder explicar los colores que observamos, aparecen los saltos más probables, que en este caso son desde el nivel más alto hacia el ground state o al estado fundamental, desde el estado no último hasta el ground state y así sucesivamente. Y eso produce los colores del espectro del hidrógeno. ¿Ya? Eso es todo. ¿Vale? Y eso del P cuadrado, ya. Este de acá, P y Q, P y Q son dos niveles de energía distintos. Voy a ponerle Q y P. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? El estado o la energía que tomó saltar desde el estado P hasta el estado Q. Este es el final, este es el inicial. ¿Sí? ¿Cómo absorbe energía el electrón? ¡Wow! Eso va para todo un día. No puedo responder eso ahora, porque en cierta forma eso tenemos que hablarlo con mecánica cuántica, porque ahí hay que mejorar el modelo. De hecho, este modelo está pésimo porque Maxwell dijo que cuando un electrón se acelera, o sea, vamos a ponerlo así, que cambia de velocidad, o sea, desde un lado al otro, pierde energía. Y eso es obvio porque está botando luz. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Es imposible tener un átomo como el que estamos proponiendo, porque además de eso, el electrón está orbitando. Y al estar orbitando está cambiando su velocidad constantemente. Y al estar cambiando la velocidad constantemente, está acelerando, y por ende, si está acelerando, debería estar emitiendo luz todo el rato, y continua. Y eso no se ve. Por esa razón, el modelo de Bohr no es correcto. De hecho, hay que pensar que el electrón está en todos lados a la vez. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. No, la energía infinita no existe. Olvídelo. Si no, uno estaría lleno de plata. Ya, bueno. Volvamos al peer deck, y esto es lo último porque aquí esto es muy sencillo, muy fácil realmente, y por definición esta cuestión uno llega y lo saca en 10 minutos, ¿ya? Así que démonos 10 a 15 minutitos, ¿ya? Para que me den ahí el pase, y pasemos a nuestro último concepto de la clase de hoy, porque son 2, y estamos, ¿ya? Bueno, por lo que veo en el feedback de peer deck, me están diciendo que en general estamos ok. Me quedo tranquilo, hay dudas, pero parece que perciben todos que que podemos abordarlo por nuestra cuenta. Creo que interpreté todo lo que podía y vamos bien, ¿ya? Ok, dipolo eléctrico, para poder ir terminando. Cuéntenme aquí, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con esta molécula de agua que está acá si hay una pared de elementos positivos acá? Así como rapidito, no más de un minuto, por favor. Tiren la idea. Un minutito, son las 17:01, a las 17:02 miramos. El oxígeno se sentirá atraído, perfecto, puede ser, ya, ok, pero y tiene 2 más, una menos, no sé, digo. ¿Ya? Las pelotitas verdes son átomos que están en un material que anda un atomito de agua por ahí dando vuelta. Williams dice que va a cambiar de orientación. El oxígeno quedaba hacia las paredes y los hidrógenos para el oxígeno hacia las paredes. Perfecto. O sea, soportan lo que dice Williams, entonces como que va a cambiar de orientación. Se va a dar vuelta, ¿cierto? Como que rota. Bien. Me gusta. ¿Y qué va a pasar después? No sé, pues si ya se giró, las negativas están más cerca del muro que las positivas. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica mientras más cerca están los cuerpos? ¿O disminuyen el R? Muy bien, perfecto. Ya tenemos harta discusión aquí. Muy bien, muy bien. El oxígeno del agua se va a acercar hacia las cargas positivas de la pared. Perfecto. El oxígeno se ve atraído. Todos vemos más o menos la misma cosa. Súper bien. Ya, me parece excelente. Son las 17:02. Ya, me quedo con sus ideas porque realmente es correcto. Ahora, el tema es el siguiente. Miren, voy a adelantarme un poquito aquí. Miren, vamos a definir un concepto antes de resolver el problema anterior. Existe un concepto que se llama el dipolo eléctrico, y se le llama dipolo precisamente porque son dos polos en los cuales intervienen una carga Q y una carga menos Q. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Ya? El dipolo requiere explícitamente que estas dos cargas estén vinculadas de alguna forma. O sea, que aquí, a pesar de que yo puedo tener 3 sistemas, si se acuerdan de mecánica, o este, que son los 3 elementos, ¿ya? O los 3 elementos de análisis, para definir un dipolo, estamos obligados a aceptar que estas dos cargas se atraen mutuamente y están ligadas estructuralmente. Nunca están solas, ¿ya? Una depende de la otra. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Yes? ¿Yes? Ya. Me voy quedando aquí con Pirtek también. Está copiando, ya. Ok, no se preocupe. Los dipolos tienen carga eléctrica neutra. Correcto, César. La suma de las cargas en estos casos da 0. Muy bien. Está el gallo cantando. Y las cargas parciales no, obviamente no. Las cargas parciales no. Por eso hay que tratarlo como un todo. ¿Ya? Ok.
Avanzo entonces, y aquí es donde viene la respuesta número 1 a lo que ya estábamos planteando. ¿Qué efecto va a producir el campo eléctrico en un dipolo entonces, en este caso? Ya dieron con la clave, así que creo que vale la pena que lo confirmemos. Si se fijan, un campo eléctrico está descrito en función de las cargas positivas, entonces es como imaginar que aquí hay una carga positiva generando este campo, y obviamente esta partícula de acá se va a mover hacia acá, y esta se va a sentir atraída hacia el otro lado. Confírmenme si se entiende entonces. Eso es una fuerza eléctrica y eso es una fuerza eléctrica. Ambas de igual intensidad, dependiendo obviamente de si es que el radio es parecido. ¿Entendido, cierto? Conclusión final, no sé si lo ven. La molécula o el dipolo rota a causa de estar metido en un campo eléctrico. ¿Correcto? ¿Cierto? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿El último sí o el último no? Yes. Ya, perfecto. Me quedo tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense en esto, por favor, chiquillos, chiquillas. O sea que un campo eléctrico siempre cambia la orientación del dipolo. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Ya? Y obviamente, si rota, aparece un torque. Y bueno, obviamente aquí es bastante sencillo el observar que aparece una fuerza, y de hecho voy a aprovechar aquí un poquito, voy a adelantar un poco, que en esta misma fuerza, fíjense acá, se puede observar que hay una fuerza hacia un lado y una fuerza hacia el otro, y acuérdense que la carga negativa se mueve en dirección, o sentido, perdón, contrario al campo. ¿Ya? Si eso es así, nosotros podemos definir una magnitud muy interesante, muy, muy interesante. ¿Ya? ¿En qué consiste? Si ustedes van desde la partícula negativa hacia la positiva y establecen un vector como que defina hacia dónde están yendo las cargas del dipolo, ese concepto lo vamos a llamar como momento dipolar, ¿ya? Que es un vector que, insisto, va desde la carga negativa hacia la carga positiva. Y uno dice, ¿para qué inventan tanta lecera? En realidad no es solo un invento. Coincide súper bien con cálculos fáciles, por así decirlo. ¿Ya? No voy a entrar en detalles ahí, pero sirve mucho, pongámoslo así. ¿Ya? Y sirve para simplificar un montón. Además de decir, por ejemplo, hacia dónde está orientada la carga negativa y la carga positiva en una molécula, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ganamos con esta cuestión? Fíjense que el momento dipolar va a tender, por ejemplo, a orientarse hacia acá, dependiendo del campo. ¿Ya? Y obviamente, en base a eso, nosotros podemos describir el torque. Fíjense que acá, si yo defino, por ejemplo, una distancia R, el torque que uno puede calcular, que voy a definir aquí el ángulo θ, obviamente de nuevo con la horizontal, confírmenme si lo que voy a escribir aquí se entiende. Esa fuerza eléctrica se puede descomponer en esa fuerza y en esa fuerza. La fuerza perpendicular y la fuerza paralela al R. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Emilia me dice que sí. ¿Los demás? ¿Las demás? Yes, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de esas dos fuerzas es la única que podría hacer el torque? ¿La paralela o la perpendicular? La perpendicular, ¿cierto? Entonces, esta que está como media en diagonal, ¿correcto? O sea, es esta. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ocupamos esa fuerza, y la voy a redibujar acá, porque también puede ser así y así, ¿ya? La fuerza perpendicular y el radio que yo acabo de describir es la que genera el torque. Si ustedes se acuerdan, el torque vectorial era R cruz F, donde F en este caso puede ser la fuerza cualquiera, que podría ser la fuerza eléctrica. O, si es que ustedes quieren, de manera más sencilla, podría ser R, voy a borrarlo aquí. El torque es R por la fuerza por el seno del ángulo que se forma. ¿Ya? Ahí como para tenerlo. ¿Ya? Pero ese era el torque. En palabras sencillas, que ese es el torque. ¿Ya? ¿Y por qué hago la alusión a esto? Porque el radio o el R que vamos a considerar es la distancia entre Q menos y Q más. Por ende, para poder estimar ese R, ustedes deben restar
la posición de la carga positiva, que es la final, el final de donde llega el vector P, menos el vector de la posición de la carga negativa. ¿Se entendió lo que acabo de poner ahí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque el vector va desde la negativa hacia la positiva, ¿ya? Y si yo quiero describir ese vector, es la resta desde el final menos el inicio, ¿ya? Bueno, entonces, si yo quiero calcular el torque, es SR cruz la fuerza eléctrica. Eso es fome porque obviamente estamos llegando y calculando un torque, así que no hay más expresión que expresar ahí. Yo ahí me quedo tranquilo, ¿ya? Pero lo único que tienen que tener la salvedad aquí nomás es el R. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Ya? No hay mucha complicación en ese aspecto. ¿Ya? Eso puede ser una. O, si es que lo quieren ver así, y aquí es donde aparece todo, torque, lo voy a reescribir, es el R por la fuerza eléctrica, o, si es que lo quieren ver en términos del campo, porque el campo es lo que interesa, esto debería ser R por el campo por Q. Y si se fijan, yo voy a mezclar esas dos porque el Q es una constante, y entonces me va a quedar Q por R por E. Esto que está acá es lo que nosotros vamos a llamar P. Y ese es el momento dipolar. Un vector que tiene la ponderación de una de las cargas, no las dos, ojo con eso, fíjense con esto, es Q por R, una de las cargas, una de las intensidades de esas cargas, por R, que es este vector que acabamos de descubrir hace un ratito. Entonces, el torque que ejerce un campo a un dipolo es su momento dipolar por el campo en donde está metida. Y eso, comillas, es lo fácil. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Esto es lo que hay que dejar anotado. ¿Cuál se elige en qué sentido? ¿Cuál carga? Ah, muy bien. ¿Cuál carga, Williams? Ah, es la intensidad de las cargas, cualquiera de ellas. Porque acuérdate que tienen que ser iguales para que sea un dipolo. ¿Ya? Y bueno, me dicen aquí en qué unidades están. El momento dipolar, si se fijan, al ser Q por R, va a estar en unidades de Coulomb por metro. ¿Ya? Y el torque obviamente es Newton por metro, como en mecánica cualquiera. ¿Entendido, no? ¿Sí? Ya, y ahora nos metemos con la parte final y con esto estamos listos. Porque ya saben, lo de la carga, Seba, que el momento dipolar se calcula como Q por el R, donde el R era la distancia o el vector de distancia, por así decirlo, el desplazamiento, desde la menor hacia la mayor o negativa hacia la positiva. ¿Ya? Ah, ¿y qué Q elijo? Cualquiera, porque ese Q que está aquí es la intensidad de una de las cargas involucradas, porque las dos tienen que tener la misma intensidad. ¿Ya? Bueno, y con esto termino, chiquillos, chiquillas, porque ya es suficiente. Ha sido harto tiempo sentado en el computador, así que creo que hay que relajarse un poquito. Miren, el trabajo que hace el campo sobre el dipolo para poder rotarlo, ¿ya? Porque ya sabemos que lo rota, entonces tenemos que de alguna manera aplicar un trabajo para poder girar la cuestión, aplicar o usar energía. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, con esta expresión, una integral, para que ustedes sepan, se interpreta así, es el límite de pequeños tramos, que voy a ponerle delta x, pensando que eso es un tramo, cuando el tramo tiende a cero,
de una sumatoria de cosas. Voy a hacerlo más fácil. Si ustedes tienen, por ejemplo, un área que no conocen, lo que conviene es fracturar de manera bien chiquitita cada uno de los pedazos, por ejemplo, del área, y sumar un montón de rectángulos. Pero si se fijan, esta área va a ser más precisa mientras más cero sea el ancho de esto. ¿Cierto? Y si el ancho tiende a cero, o sea, se vuelve cero, el área es el área exacta. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, esto es conceptual nomás, Alison, así que no te preocupes. Mire, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Una integral es una suma de infinidades de cosas chiquititas, infinitamente pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que haces? A medida que este dipolo está rotando, tú vas a tener pequeñas contribuciones de energía en cada uno de los pasos. Y mientras más chiquitita sea, obviamente la suma va a ser más certera. Sí, por supuesto, Melissa, no te preocupes. La integral no va a entrar, de todas maneras, lo que importa es el resultado final. ¿Ya? Pero quiero mostrárselo para que cuando lo vean en cálculo no sea tan terrible. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que ustedes calculan la integral de las pequeñas contribuciones de trabajo que van a tener en cada instante, pequeñito, ¿ya? En un ángulo teta sub 0 hasta un ángulo teta. O sea, un ángulo inicial hasta un ángulo final. Y si se fijan, el trabajo puede ser entendido. ¡Qué bueno! Bueno, eso me alegra. El trabajo puede ser entendido como, acuérdense, era fuerza por desplazamiento, por así decirlo. ¿Ya? Pero si lo ponen en este contexto, bueno, podríamos hacerlo así. El, el análogo de la fuerza es el torque y el análogo del desplazamiento es el ángulo. Si se fijan, entonces lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que calcular un trabajo en un ángulo teta sub 0 hasta un ángulo teta. ¿Ya? O sea, que si lo giramos desde aquí hasta acá, entonces el campo va a hacer un cierto trabajo y estamos calculando el trabajo. ¿Ya? Bueno, lo entretenido es que ya sabemos cuánto vale el torque. Pues. El torque era P por E. ¿Y por qué por el seno del ángulo? Porque obviamente, bueno, vamos a ponerlo así. Torque es P cruz E. Y si todo andaba bien, era P por E por el seno del ángulo, por ser un producto cruz. Y por eso sale ese seno. A ver si es que ustedes me pueden responder a coro para yo no estar solo en esta. ¿Cómo se visualiza el teta final? Mira, depende, Melissa, porque a lo mejor este dipolo giró hasta acá, ¿cachai? Y con respecto a la horizontal, ese ángulo está aquí, teta final. ¿Cachai? Siempre es desde la horizontal. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor el dipolo giró hasta aquí, desde aquí hasta acá, y el teta inicial eran 60 y el teta final van a ser 20. Pero siempre respecto a la horizontal en este caso. Así se mide. ¿Ya? Bueno, quiero que me digan entonces, a ver, ¿cuál? ¿Conocen esta derivada, no? La derivada del seno, no del seno, del coseno. La derivada de coseno de teta con respecto a teta. Muy bien, menos seno, perfecto. Ya, y aquí les soplo la pava, por así decirlo. Así como la suma es la inversa de la resta, o la resta es la inversa de la suma, y la multiplicación es la inversa de la división, la inversa de la derivada, por así decirlo, es la integral. Entonces, como ustedes saben, si el momento dipolar y el campo son comillas constantes en magnitud, que sí lo son, las pueden tirar para afuera, el seno o la integral del seno es la inversa de la derivada de alguna función que les va a dar seno. Y ustedes ya me dijeron, bueno, la derivada de coseno es menos seno, entonces, bueno, la derivada de menos coseno es seno. Y entonces, obviamente, ustedes resuelven la integral, te va a quedar la integral evaluada en la antiderivada, que es coseno, o menos coseno, ¿verdad? Por eso sale el signo menos aquí. ¿Ya? En el final, menos el inicial. Final menos inicial. Y
Resultado final, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, que la energía potencial que está asociada al trabajo, que era la cuestión que estábamos calculando, entonces se puede entender como P por E por el coseno de teta, pero el coseno de teta es un producto punto entre las variables. Entonces, si quieren saber la energía que está acumulada en un dipolo, agarren su momento dipolar y hagan producto punto con el campo en donde está metido. Exactamente, y debe ser un escalar, Jesús, porque me están preguntando si es que da un resultado escalar. Es correcto, Jesús, porque la energía es un escalar. Y aquí todo cuadra, ¿ya? ¿Se fijan? Bueno, obviamente en seminario vamos a ver más ejercicios de esto, pero U es lo mismo que W, sí, César. Ahora, la interpretación es distinta, porque acuérdate que si el campo hace un trabajo, es porque ocupó una energía. Esa energía queda acumulada, por así decirlo, en el dipolo como energía potencial. ¿Cachai? Entonces es como que está generando tensión hasta que alguien libera esta cuestión, le saca, no sé, le pone play al universo y pum, esta cuestión se gira por culpa del campo. ¿Cachai? Ya, bueno, cierro con eso entonces. ¿Contra el vacío no hay trabajo? No, pues claramente, Melissa, porque aquí tiene que haber un campo dando vuelta. ¿Cachai? Ya, resumiendo toda esta cuestión, tenemos dos grandes ecuaciones. Torque es P cruz E, como lo habíamos visto. Trabajo o energía interna acumulada, por así decirlo, por el dipolo, es menos P punto E. ¿Ya? Y para poder cerrar y terminar con toda esta cuestión, ¿por qué es tan importante estudiar el momento dipolar? Porque el momento dipolar va a apuntar hacia donde se mueven, por ejemplo, la carga negativa hacia la positiva. Y si ustedes tienen una partícula simétrica, por ejemplo, o una molécula simétrica como el CO2, el momento dipolar les va a dar cero. ¿Y qué quiere decir que el momento dipolar dé cero? Que cuando esté un campo eléctrico cerca de esa cuestión, no se va a sentir ni atraído ni rotado. ¿Se entiende o no? Porque el torque, obviamente, si es que tu momento dipolar es cero, no importa si hay un campo, porque el torque va a ser cero y la energía interna asociada a él va a ser cero. Por ende, ahí entendemos que esta partícula o esta molécula que es CO2 es difícil que interactúe con otra, porque cuando estamos hablando de otra partícula, por ejemplo, una molécula de agua, esa molécula de agua sí tiene un momento dipolar y que de alguna manera vamos a tener, por ejemplo, aquí un más, no sé, y un menos. Perdón, el oxígeno es el más electronegativo. Aquí. Acá. Entonces, todas las partículas en sí generan un campo eléctrico cerca de ellas. Y bueno, en este caso está saliendo. Y como todas las partículas generan campos eléctricos entre sí, pueden atraer a otras, como está pasando acá, por ejemplo, con un ion de sodio. ¿Ya? Eso hace que las moléculas giren y se acerquen. ¿Por qué digo que se acerquen? Porque fíjense que cuando ocurre esto, voy al tiro con tu pregunta, Pedro. Acá, fíjense que la molécula va a girar primero, como ustedes bien dijeron, pero lo curioso es que la parte negativa va a estar más cerca del signo más o de las cargas más que la parte positiva. Y como este radio es más chiquitito que este radio de acá, esa partícula se va a sentir atraída. O sea, no solo rota, después de rotar, se ajusta. ¿Sí? ¿La medicina con imágenes ordena las cargas eléctricas de nuestro cuerpo? Sí, Pedro. ¿Saben entonces? Y eso explica el por qué, por ejemplo, una enzima puede acomodar, por ejemplo, la entrada de cierto elemento para que pueda cuadrar con ella. Y eso es un efecto de inducción, efectivamente, Melissa. Sí, es un efecto de inducción. ¿Sí? Y eso pasa precisamente con el agua. No sé si les ha pasado, pero cuando ustedes botan un chorrito de agua, basta con que ustedes tengan aquí tengo un globo. Si ustedes se frotan la cabeza con un globo y tienen un vaso de agua que lo hacen, no sé, le hacen caer un chorrito, el agua se va a sentir atraída hacia el campo eléctrico generado por el globo, por culpa de que el agua tiene momento dipolar no cero. Entonces, si se dobla
frente a un campo eléctrico es porque internamente, sin necesariamente verlo, ustedes están teniendo una molécula o una partícula que tiene momento dipolar no cero. Y eso sirve para poder estudiar con efectos macroscópicos elementos microscópicos. ¿Se entendió, no, chiquillos, chiquillas, entonces? Bueno, y ahí creo que tiene más sentido esto, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una enzima pueda partir o juntar pedazos de ADN? ¿Cierto? Pucha, me tomé mucho tiempo, pero espero que haya sido una buena clase. Quizás se van a quejar conmigo después de que tomó mucho tiempo. Pero creo que quedó claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, de todas maneras, me quedo tranquilo porque en cierta forma estos ejercicios que vienen después, se los dejo propuestos, ¿ah? Son muy sencillos. Es llegar y calcular, muy directo. ¿Ya? No, no se preocupen. Si, miren, traten de hacer ese ejercicio y confirmen los resultados, porque esa es la antesala al seminario. ¿Ya? Sí, en principio sí, Joaco. Sí, hasta acá terminamos. ¿Ya? Sí, pues, sí, pregunten nomás. Nos quedan 4 minutos en estricto rigor. ¿Ya? Los demás pueden salir nomás, no hay problema. Que estén muy bien. Oh, citar la página de simulación. Sí, cítenla. Cuídate, Seba, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao, Seba, que estés muy bien. Chao, Williams. Espero que haya sido una buena jornada. Ya, un abrazo, cuídense. Ya, me retiro entonces. Dejo de grabar.